La semana pasada comenzamos hablando acerca de milagros, los milagros de Jesús. Porque yo creo en ese Jesús que hace milagros. Si yo le preguntara a usted si ha recibido un milagro, de seguro que aquí alguien levantaría la mano y quisiera testificar. Porque Dios es un hacedor de milagros. No solamente está plasmado de que lo hizo ayer en el pasado, Dios lo sigue haciendo hoy. La Biblia nos enseña, cuando leemos acerca de milagros, la Biblia nos enseña que un milagro es una obra divina de Dios que trasciende el entendimiento humano e inspira asombro, muestra la grandeza de Dios y hace que las personas reconozcan que Dios está activo en el mundo. A través de los milagros, Dios transmite un mensaje. Dios revela una verdad. El milagro que ha sucedido en su vida tiene una razón, tiene una explicación de ser. Hay un motivo detrás del milagro que usted ha recibido. El milagro que sucedió en tu vida, que sucedió en nosotros, no fue porque nosotros éramos buenos. No era porque nosotros éramos merecedor de que Dios hiciera algo. El milagro que Dios hizo en nosotros fue por una misericordia y un favor para el Señor mostrar su gloria y para que nuestra fe incrementara, se alimentara, creciera. El milagro que ocurrió en ti, estimada hermana, es para la gloria de Dios. Hay un propósito detrás de cada milagro que Dios hace, de cada obra gloriosa que Dios hace. No es solamente para un beneficio de las personas, sí, también está incluido. Porque una persona que tenga una necesidad y necesite urgentemente una intervención de Dios, cuando sucede, usted recibe un beneficio, pero no se puede quedar ahí. Porque hay personas que reciben milagros de Dios y se quedan con la boca cerrada y no dicen nada. Y no testifican nada, como que si ellos se merecían lo que recibieron. Y el milagro es para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado. El milagro que Dios ha hecho en ti es para que tú le des la gloria a Dios y testifiques de la grandeza que Dios ha hecho en ti. ¿Cuántos pueden decir amén? La semana pasada hablábamos de esto, del milagro de convertir el agua en vino. Y Jesús necesitó la cooperación de los que estaban ahí. Primero tuvo que haber una necesidad. En la fiesta de Canaán se acabó el vino. Y el novio, la novia, los familiares iban a salir avergonzados seguro para el resto de su vida. Se acabó el vino. Pero ahí estaba Jesús. Y cuando Jesús le dio las órdenes a los que estaban sirviendo las comidas y atendiendo a las personas, cuando Jesús le dio la orden, vayan y llenen las canastas o las cubetas de agua. Los cántaros de agua, gracias. Vayan y llénenlo. Y fueron y lo llenaron. Si esos servidores no hubiesen hecho nada y se quedan ahí, ve tú. Porque hay gente que mandan al otro. Cuando le dicen, mire, haz esto por favor. Que lo haga usted, pastor. Mire, no hubiese hecho nada. No hubiese pasado nada.
Pero por la obediencia de ellos, la necesidad, la obediencia de ellos, sucedió el milagro. Lo vimos la semana pasada. Y hoy yo quiero hablar sobre provisión. Provisión. Los ingredientes perfectos para que haya un milagro es la necesidad y la obediencia a Dios. Proveer. Uno de los nombres de nuestro gran Dios es Jehová Jireh, que significa el Dios que provee. Dios suple todas nuestras carencias físicas, emocionales y sobre todo, si podría puntualizar esa última palabra, espiritual. Ese Dios que se manifestó en carne y caminó entre los hombres hace más de 2000 años, ha prometido proveer todas nuestras necesidades para aquellos que creen y confían en Él. ¿Qué es proveer? Proveer es proporcionar lo necesario o lo conveniente para un fin determinado. Provisión es algo que se hace de antemano para preparar otra cosa. Y hoy quiero hablarles de un milagro extraordinario de provisión por parte de nuestro Señor Jesucristo con el discípulo Pedro. Leemos en Mateo capítulo 17, en los versos 24 en adelante, hasta que termine el capítulo. Vamos a leer todos los versículos hasta que termine el capítulo. ¿Cuántos dicen amén? Que si hay 100, usted se va a tener que aguantar eso. Y después predicamos. Usted dijo amén. Algunos se quedaron callados, pero la mayoría dijo amén. La mayoría gana, dicen por ahí. Bueno, leemos. No, leemos. ¿Van a leer conmigo o no? Porque yo quiero que usted se meta conmigo en esta historia. Está súper interesante. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron a Capernaum, los que cobraban las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron: maestro, su maestro no paga las 2 dracmas. Una pregunta, ¿verdad? Él les respondió como solo Pedro lo sabía hacer. Pero rápido, no lo pensaba 2 veces. Pedro no pensaba las cosas 2 veces. ¿Habrá gente que no piensa las cosas 2 veces? Ay, santo. Cuidado. Hay que pensar. Para eso Dios nos hizo la materia gris. Para pensar. Pedro, sin pensarlo 2 veces, dijo: claro que sí. Jesús paga. Jesús paga siempre el impuesto. Pero cuando Pedro entró en la casa, Jesús, parece que ya el ambiente estaban sentados, bien. Vinieron de afuera del calor y entraron en aire acondicionado, que no había en aquel tiempo, pero entraron, estaban más relajados. Y Jesús habló y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños, Jesús, de los extraños. Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagar impuestos. Y sin embargo, para no ofender a los cobradores de impuestos que te están atacando,
ve al lago, al mar de Genesaret, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca hallarás una moneda, tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Yo quisiera que usted saludara a la persona o le diera la mano a la persona que le está a su lado y dígale: provisión de Jehová para tu vida. Dígale, provisión de Jehová para tu vida. Hay provisión de Jehová para tu vida. No se ha acabado la provisión de Jehová para tu vida. La provisión de Jehová para tu vida está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Dios ha hecho provisión para tu vida porque Él es Jehová Jireh. Dale un aplauso al Señor fuerte. Aleluya. En esta parte de la Escritura se nos dice que Jesús y sus discípulos habían estado fuera de Capernaum por algún tiempo. Capernaum, y eso lo explicaba en la clase del miércoles pasado magistralmente el hermano José. Tuvo la clase, hermano, no se pierda la clase de este próximo miércoles. Usted será bendecido. Capernaum era la base de operaciones de Jesús durante un buen tiempo de su ministerio. Él y sus discípulos habían estado ministrando en los alrededores de Galilea entre multitudes. Él estaba enseñando acerca del reino de Dios. Y en medio de esas enseñanzas también hacía milagros. Dedicado a las multitudes estaba Jesús, porque hay una porción de la palabra que dice que Jesús veía a las personas como ovejas sin pastor. Había necesidad en Israel, necesidad espiritual que los líderes religiosos no estaban llenando en el pueblo. Como hoy, ¿por qué hay tantos disparates sucediendo en el mundo? ¿Por qué hay tantas contradicciones de pensamiento sucediendo en nuestro tiempo hoy? Porque hay hambre espiritual que solamente puede ser satisfecha por Cristo Jesús. Solamente puede ser satisfecha a través de Cristo. Y Cristo satisface las necesidades de la persona cuando nosotros, los predicadores y los hijos de Dios, predicamos la palabra del Señor. Si nosotros nos quedamos callados, nadie sabrá nada. Pero iglesia, abre tu boca y verás la gloria de Dios. Así que Jesús estaba en Galilea con sus discípulos ministrándole a la gente hambrienta. Pero ahora Él se dirige a su ciudad, a Capernaum, para ahora dirigirse solamente a sus discípulos, para ministrarle a ellos. Porque en breve ellos iban a tener que pasar por los momentos más difíciles y duros en cuanto a la tortura y la crucifixión de Jesús. Así que Jesús necesitaba dedicarle tiempo a sus discípulos. Y estaba allí. Cuando usted lee Mateo capítulo 17 y usted lee entre líneas lo que quiere decir Leví, escribiendo este capítulo, usted se da cuenta que Jesús quería pasar tiempo con sus seguidores. Y yo creo que esto es necesario, de que nosotros aprendamos a pasar tiempo con Jesús. Nosotros vivimos en un mundo demasiado
apretado, demasiado compromisos. Tenemos demasiados compromisos. Nuestras agendas están repletas por todas partes. No le cabe ni un mandado a la agenda. Estamos llenos y solamente tenemos tiempo para Dios un domingo, 2 horas. Y si el servicio se pasa de ese tiempo, adiós y nos vemos la semana que viene, porque nuestras agendas están llenas. Y Jesús quiere pasar tiempo con nosotros. ¿Para qué? Para, como hizo con los discípulos, desbordarse en ellos. Jesús quiere pasar tiempo con nosotros para desbordarse en nosotros, para que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos, para que nuestra naturaleza de pecado mengue y la naturaleza de Hijo de Dios crezca en nuestra vida, para que Cristo sea glorificado a través de nosotros. Él quiere pasar tiempo con nosotros, para que cualquier cosa que pueda acontecernos no nos desbarate, sino que nosotros nos podamos mantener como Cristo, firme hasta el final de sus días. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? De la única forma que podemos hacer esto es manteniéndonos con el Señor, es sacando ese tiempo para que el Señor se vacíe en nosotros. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a eso? ¿Está usted, querido hermano, que está aquí en esta mañana, y usted que me escucha a través de las redes sociales, estás dispuesto a que Cristo se vacíe en ti? ¿Estamos dispuestos? Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a rendirle nuestra voluntad a Dios? ¿Está usted dispuesto a permitir que sea la voluntad de Dios que opere en su vida y no su propia voluntad? ¿Está usted dispuesto a dejar que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y no usted el control de lo que el Espíritu Santo pueda hacer? ¿Está usted dispuesto? Habrá alguien que diga: yo estoy dispuesto a que Cristo crezca y que yo mengüe. Yo estoy dispuesto a que el Espíritu Santo tome pleno dominio en mí. En el versículo 24 dice Leví, el escritor de este evangelio, que cuando llegaron a Capernaum, los que cobraban las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron: tu maestro nos paga el impuesto. Y Pedro, parece que lo había visto hacerlo anteriormente, dijo: te equivocaste, corazón, te equivocaste. Porque a veces nosotros nos equivocamos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: no, Él sí paga. Capernaum era una ciudad a la orilla del mar de Galilea. Era el hogar también de Pedro y Andrés. Y fue donde el discípulo que escribe este evangelio de Mateos, Leví, recibió el llamado de Jesús. Allí fue donde Jesús hizo su residencia. Capernaum. Capernaum vio muchos milagros. Capernaum vio cosas maravillosas. En aquella ciudad sucedieron muchos milagros y maravillas a través del ministerio de Jesús. Y cuando Jesús y los discípulos venían entrando a la ciudad de Capernaum, después de haber estado ministrando y predicando y haciendo milagros en Galilea, cuando se disponían a entrar a la ciudad, se encontraron con una gente, con unos cobradores de impuestos que le estaban cobrando a Jesús los impuestos. Es importante resaltar aquí que las 2 dracmas que se hace referencia en el texto no eran impuestos
por el gobierno de Roma, no eran impuestos para el gobierno de Roma. Era un impuesto religioso que se utilizaba para el mantenimiento del templo. Porque la adoración en el templo en Jerusalén era costosa. Y para sostener los sacrificios que se ofrecían, para mantener las instalaciones del templo limpias y acogedoras, para mantener las facilidades del templo en orden y facilitar el culto a toda la nación de Israel, era necesario un impuesto de 2 dracmas, que todo varón judío entre las edades de 20 a 50 años de edad debían pagar cada año para cumplir con esa responsabilidad. Este impuesto para la manutención del templo y todas las actividades que se hacían fueron puestas o fueron establecidas por Dios cuando le habló a Moisés en el Éxodo capítulo 30 y verso 13. Usted léalo más adelante. Éxodo capítulo 30 y verso 13. Y ahí si usted se va a dar cuenta cómo Dios hizo todos los preparativos. Aunque no había templo, era el tabernáculo. Dios hizo todos los preparativos para que el tabernáculo o el templo se pudiera mantener en función. Recordamos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel salió de la esclavitud a la libertad de Egipto y anduvieron por el desierto. ¿Qué tiempo anduvieron por el desierto? 40 años. 40 años vagando por el desierto. Y Dios le dijo a Moisés que le construyera algo que se llamaba el tabernáculo, una tienda de reunión donde todo el pueblo se reunía para adorar a Dios. No había templo, pero todo joven de 20 a 50 años, digo joven porque yo todavía estoy joven. Ay, santo. Si usted pasó de los 50, todavía usted sigue siendo joven. Pero había una responsabilidad. Luego cuando Saúl fue el primer rey de Israel, pero David luego se propuso en su corazón construirle templo al Señor, porque él decía, pero yo tengo una casa amueblada con todas las comodidades y nosotros estamos dándole servicio y reuniéndonos en una casucha para Dios. No puede ser, dijo David. Entonces él reunió los materiales mejores, oro, plata, para construirle el templo a Jehová. Y Jehová le dijo a David, por más que tú seas un hombre que yo te amo, porque yo te amo, ¿sabes? Porque Dios te ama. Porque la Biblia, Dios le dice a David que David fue un hombre guerrero y había demasiada sangre. David le cortaba la cabeza a cualquiera, pero amaba a Dios. Y así como Dios amaba a David, Dios también te ama. Aunque tú seas, no sé, que coja pique. Aunque tú digas alguna palabra fuerte, seguro. Pero como quiera, Dios te ama. Y Dios lo que quiere es que tú le ames de todo corazón. Entonces Dios le dijo a David, vamos a darle esa oportunidad a tu hijo Salomón, ¿qué te parece? Y David dijo, está bien, no hay problema, vamos a dársela. Y Salomón construyó el templo. Y cuando Salomón construyó el templo, dice en el segundo libro de Crónicas, creo que en el capítulo 7, que duraron 8 días de celebración cuando se terminó el templo. Oh, hermanos, nosotros estamos aquí cómodos y esto está apropiado, pero esto no es de nosotros. Este lugar donde nosotros estamos aquí no es de nosotros.
Pero un día yo sé que Dios nos va a dar nuestra casa. Y yo no sé si vamos a durar 8 días como lo hizo Salomón. Porque a veces para moverlo a usted, que son 2 días de culto, es difícil. Para moverlo a usted. Mire, nosotros hacemos aquí fiesta, hacemos party, damos comida, hacemos invitaciones, mantenemos una fiesta todos los meses. Aquí hay algo que hacer todos los meses. Y aquí nada más la gente viene los domingos. Y yo digo, pero Jehová, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo no me conformo con y mire, en los miércoles estamos bien. A veces se da el caso de que hay 60 personas aquí, sobre 60 personas, diferentes clases, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, nuevos convertidos, diferentes clases. Todos estos salones los miércoles están llenos. Todo aquí está lleno enseñando la palabra de Dios. Pero yo no me conformo con 60. Yo quiero que vengan los que vienen aquí. Los 120 los miércoles, los 160, los 150. Hermano, necesitamos estar aquí en la casa de Dios. Haga ese esfuerzo. No me estoy desviando del mensaje, pero tampoco estaba en mis notas. Pero haga ese esfuerzo en congregarse en la casa de Dios. Usted será bendecido. Usted será bendecido. Así que Salomón duró 8 días de celebración, de lunes a lunes. ¿Qué le parece? Cuando nosotros fabriquemos el templo, yo no sé si va a ser de lunes a lunes, pero va a haber una celebración grande. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y el templo, Salomón lo dedicó para la gloria de Dios. En otras palabras, el templo le pertenecía a Dios. El templo era de Dios. Salomón, en una de sus expresiones, dijo: Señor, pero no hay paredes que te puedan contener. No, este lugar, por más grande y hermoso que sea, no te puede contener, porque tú eres el Dios de todo el universo. Y Dios dijo: si se humillare mi pueblo en el lugar donde reconocen mi nombre, allí yo estaré y les oiré, y abriré las ventanas de los cielos y los bendeciré. Sanaré su tierra. El templo es importante, y el Dios del templo era Jehová de los ejércitos. Así que, claro, sabemos la historia. Dice que el templo de Salomón fue destruido por ¿cómo se llama el reino? Por Nabucodonosor y los babilónicos, exacto, gracias. Fue destruido, y en el 510, 515 fue destruido. Luego Zorobabel fue dejado ir con un grupo de judíos para levantar nuevamente el templo. Y Zorobabel levantó el templo. Y mientras él, con el grupo de personas que habían sido sueltos para ir otra vez a Jerusalén a construir el templo, dice la Biblia que los ancianos que habían visto el templo de Salomón ahora veían el templo más pequeño, pero tenían un lugar donde poder adorar a Dios. Y allí estaba la gente, y el templo nuevamente se hizo para adorar a Dios. Estas 2 dracmas eran impuestos del templo que Dios había puesto a Moisés. Y era una cantidad bastante significativa de dinero. Porque una dracma era un día de trabajo. Y no es un día de trabajo como nosotros tenemos aquí, de 8 horas. 8 horas. Y le dan a algunos, le dan 15 minutos de break, ¿verdad? Le dan 1 hora de almuerzo. Y en la tarde vuelven tal vez y le dan otros 15 minutos de break.
Y a las 5 de la tarde usted arranca y ya la acepta en su casa, bañadito, comidito y a descansar para el otro día. En aquel tiempo era desde que se levantaba el sol hasta que se acostara. Un día completo de trabajo. Y eso costaba una dracma. Y ellos tenían que pagar dos. Gente pobre o gente rica pagaba lo mismo para el mantenimiento del templo. Y el Señor le dice a Pedro en el verso 25 y verso 26. Después que tienen esa discusión con los cobradores de impuestos. Pero cuando Pedro entró en la casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos o los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: oh Señor, de los extraños. Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlos. La pregunta es: ¿qué se propone Jesús al hacer este análisis con Pedro? ¿Qué se propone? ¿Te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes le cobran los impuestos? ¿A sus hijos o a sus conciudadanos? No, a sus conciudadanos. Bueno, si le cobra a sus conciudadanos, entonces quiere decir que sus hijos no pagan impuestos. Es un análisis que el Señor está haciendo con Pedro. Porque la pregunta de Jesús hacia Pedro era: ¿qué hacen los gobernantes cuando quieren cobrar impuestos? ¿Qué hacen? Cuando quieren levantar dinero para hacer sus políticas o para hacer sus fiestas o para pagarle a sus generales y hacer todas esas cosas que hace el gobierno, ¿qué hacen ellos? ¿Van ante los hijos y le dicen: es tiempo de pagar los impuestos? Páguenme. Claro que no. Los hijos de los reyes, por lo menos en el tiempo de Jesús, los hijos de los reyes no tenían esas obligaciones. Ellos estaban exonerados de pagar impuestos. Los reyes colectaban impuestos del pueblo para mantenerse ellos y mantener a sus hijos. La conclusión del análisis de Jesús, que Jesús le está haciendo o le está presentando a Pedro con esta pregunta, era que él, como hijo de Dios, como hijo de la realeza divina y siendo el templo propiedad de su padre, el templo también le pertenecía a él. Por lo tanto, él no tenía que pagar impuestos para el mantenimiento del templo. Jesús le estaba diciendo a Pedro: yo no necesito pagar el impuesto. Yo no le necesito pagar ese dinero porque yo soy el Hijo de Dios. Y se supone que el Hijo de Dios, dueño del templo, el Hijo también es dueño del templo. Se supone. Claro está. Entendemos que los recaudadores de impuestos no sabían quién era Jesús. Sin embargo, le estaban cobrando los impuestos al hijo del dueño. O sea, Jesús le estaba diciendo a Pedro: el Padre mío es el dueño de todo. Yo soy su hijo y como hijo estoy exento de este impuesto. Ahora, mire lo que Jesús le dice a Pedro en el verso 27. Y esto es espectacular. Lo que Jesús le dice: sin embargo, para no ofenderlo. Sí, porque hay gente que se ofende. Porque él predica, porque el pastor no hace esto y él me lo está diciendo que yo lo haga. Porque hay gente que se ofende de una vez.
Sin embargo, le dice Jesús a Pedro, para no ofenderlos, vete al lago y echa el anzuelo y toma el primer pez que saques y abre la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Esto fue un milagro asombroso, súper asombroso lo que sucedió aquí. Un milagro que va por encima de toda lógica humana. En primer lugar, alguien tuvo que perder la moneda en el mar de Galilea. Un pescador tuvo que haber perdido una moneda en el mar de Galilea. Segundo, específicamente el pez que Pedro pescó recogió esa moneda, la sostuvo en su boca sin tragársela. Y por último, y como si fuera poco, mordió el anzuelo de Pedro, quedando atrapado en él. Esto es un milagro de grandes proporciones. Esto es demasiado complejo para un accidente, demasiado difícil para un arreglo humano. Solo existe una explicación para esto: la providencia divina de Dios. Ahora, me surge una pregunta y quiero hacerles a ustedes. Si por favor me ponen el texto 27 nuevamente en pantalla. Yo quiero que lo veamos y miremos el texto. Léalo ahí, por favor. Ve al lago, ve al mar. Echa el anzuelo, vete a pescar. Pedro era pescador, recuerden. Un experto pescador. Echa el anzuelo al mar, al agua. El primer pez que saques, bueno, no, parece que iba a ser más de uno porque, ¿verdad? El primer pez, o posiblemente se fue el día entero a trabajar, ¿no? Porque ese era su trabajo de oficio. Toma el primer pez que saque, al abrirle la boca hallarás una moneda. Toma y dásela a ellos para que tú pagues el impuesto y yo también pague el mío. La pregunta es, usted está mirando, ¿verdad? La pregunta es, ¿dónde dice que sucedió el milagro? Ahí dice que sucedió el milagro. No, pero dígalo a confianza. ¿Usted ha leído el capítulo 17 completo de Mateo? Después del verso 27 le sigue el capítulo 18. No dice que sucedió. Es el único milagro que no dice lo que pasó. No dice que Pedro fue al lago a pescar, echó el anzuelo. No dice nada de eso. Pescó, cogió el pez. No dice nada de eso. ¿Sabe lo que me sorprende a mí? Es que ese milagro sucedió porque Cristo lo dijo. Eso fue un milagro. Cristo le dijo a Pedro, haz esto, y se acabó. Cristo dio la palabra y no dice nada más. Cuando Dios da una palabra, hermano, usted puede correr con esa palabra con toda seguridad. En Primera de Reyes capítulo 5 y verso 58 hay una alabanza a Dios ahí. Dice, grande es Dios que le dio paz a su pueblo Israel, cumpliendo así todo lo que prometió. No dejó de cumplir ni una sola de sus promesas. Dios, si te ha prometido algo a ti, Él lo va a cumplir.
Dios lo va a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque sus promesas son en Dios sí y en Él amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Agradamos a nuestro Señor. Hermanos, cuando confiamos en Él en circunstancias difíciles, usted confíe que el milagro va a suceder. Si Dios lo prometió, si Dios te dijo que iba a suceder, va a suceder. Usted tiene que confiar en el Señor. Algo más que quiero compartir de esto. Y es que creo que esto puede ser una lección para cada uno de nosotros. Porque es posible que alguien diga, pues yo me voy a ir a pescar. Sin saber pescar, mire, yo no sé tirar ni el anzuelo. Es más, una de esas cosas que le pasan a uno por ahí, ¿verdad? Nos fuimos de vacaciones a un sitio. No de vacaciones, fue un pasadía. Y fue a una playa y yo llevé una cosita para pescar, para tirar el anzuelo. Tiré el anzuelo, pasan horas, vienen horas y nada. Y se me acercó un amigo mío, personal, que estábamos allá con las familias. Se acercó, trajo los mismos ingredientes porque fuimos que lo compramos juntos. Se sentó ahí, tiró el anzuelo y él sacó 1, 2, 3 y ya yo ahí me incomodé. Digo yo, no puede ser esto. No puede ser esto. ¿Y qué es lo que tú le haces? Esto. Pero es lo mismo que yo estoy haciendo. Yo no sé. Yo no soy pescador. Pero Jesús le estaba hablando a un pescador. Por eso alguien puede decir, bueno, yo me voy a ir a pescar y voy a resolver ahí. No. Jesús estaba hablando con un hombre de pesca, un adiestro pescador que mantenía su familia, se mantenía él a través de la pesca. Todos los días de la semana este hombre salía a pescar. Era experto en lo que estaba haciendo. Era experto. No se trata de encontrar un pez mágico. A veces, ¿verdad? Yo no comparto esa idea. Y yo no voy a estar criticando a nadie. Pero hay personas que tal vez predicando le dicen a la gente, reclama tu milagro. ¿Te lo ha oído? Reclama tu milagro, pide tu milagro, pídelo. Pero ¿a quién es que tú le estás reclamando? Usted me está hablando que usted le está hablando al dueño de todo. Y usted le está reclamando al dueño de todo que le dé lo que le pertenece a usted. No, espérate. Eso es una falta de respeto. Cuando Jesús hacía milagros, le preguntaba a la persona, ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. O Jesús le decía, cuando se maravillaba de la fe que tenía esa persona, wow, conforme a tu fe se te hará hecho. O la mujer Sirofenicia, que estudiábamos el miércoles pasado. Esta mujer le dijo al Señor, sí Señor, yo sé que yo no soy hijo. Yo no soy judío, yo no soy hijo de Israel. Pero tú tienes misericordia aún con los que no son de la casa. Y el Señor se movió a misericordia. O sea, hay una forma de esperar y de pedir un milagro a Dios. Hay una forma. Y no eso de arrebato. ¿Usted sabe lo que arrebatan cosas? Son ladrones. Usted anda con su celular en la calle, bien tranquilito, mirando, las 5 de la tarde. ¡Frum! Pasó uno corriendo rápido y se lo arrebató, se lo llevó un ladrón. Nosotros somos hijos de Dios y le pedimos a Dios conforme a su misericordia. Señor, si es tu voluntad. Mire el ejemplo de Cristo antes de llegar a la cruz. Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa.
Nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Un discípulo hace lo que ve a su Señor hacer. Entonces, sí creo que Dios hace milagros. Mire, aquí hay ejemplos, aquí hay testimonios de personas que Dios ha hecho milagros. Que Dios ha hecho milagros en ellos. Que el doctor le dijo, tengo que darle una noticia fuerte. Eso es cáncer. Oraron, confiaron en el Señor y el cáncer se fue. O el cáncer fue operado y fue sacado. Y ahí están los hermanos. Mire, usted lo ve aquí brincando, saltando, dando vueltas y haciendo todo. Y uno tiene que decirle, siéntese por favor, siéntese un ratito, descanse. Porque uno cree que se van a desmayar. Pero es que están agradecidos porque Dios hizo un milagro. Porque ese es el Dios de los milagros. Dios puede hacer milagros para beneficiar a sus hijos. Él tiene la capacidad de hacer un milagro que nadie más puede hacer. Dios puede hacer lo imposible posible, porque es el Dios de los milagros. Él es el único que puede hacer milagros. ¿Lo hace Él o le permite al ser humano trabajar para que lo haga? Sí, porque toda nuestra sabiduría y conocimiento provienen de Dios, hermano. Y Dios es el que da al ser humano la habilidad. Cuando la ciencia no puede, cuando tus recursos no pueden, Dios suple. Él es el Dios de los milagros. Pero hay gente que dice, arrebato, y el Señor, y espero nada más, y espero. Hermano, usted está, ¿qué usted necesita? Bueno, yo necesito un trabajo. ¿Y a cuántos lugares usted ha aplicado? No, yo estoy esperando. Yo de aquí trato de dar buenas noticias, pero es una noticia mala. Le voy a dar una mala noticia. Usted se va a morir esperando. Dios le puso dos pies, dos piernas, dos brazos. Los puso a respirar. Le dio vista. Puede hablar inglés, español o con barreras, como quiera, pero lo puede hablar. Salga a buscar trabajo. Le garantizo que algo va a encontrar. Y si no es el trabajo de su sueño, que yo no sé cuál es ese, el trabajo de mis sueños, yo no sé cuál es ese, usted va a encontrar algo que le va a sostener hasta que encuentre algo mejor. Mire, una cosa es orar para que el Señor le supla un trabajo, pero usted está haciendo su obra, Señor, mira, yo voy a salir, mañana es lunes, ¿verdad? ¿Qué? 16 de julio, ¿verdad? Mañana 16 de julio, usted no tiene trabajo. 17, usted no tiene empleo. Todos tenemos trabajo, ¿verdad? Usted no tiene empleo o usted quiere mejorar. Mañana 17 de julio a las 9 de la mañana salga a buscar empleo. Y yo le garantizo que tal vez no en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la octava, la novena. En la número 100 cuando usted toque, alguien le va a responder, estaba esperando por una gente como tú. Adelante. ¿Sabe por qué? Porque Dios no creó vago. No, Dios no creó vago. En el Génesis, Dios no creó a un vago y lo sentó ahí y le dijo, todo esto es tuyo, siéntate a comer. No. Le puso responsabilidades y deberes. Dios no creó un vago. Yo no sé cuántos han escuchado una frase famosa que hizo, bien famosa, un comediante mexicano que dice, el trabajo no es malo, lo malo es tener que trabajar. ¿Te ha oído eso?
Los que son de los 80, 70, 80, lo saben. Don Ramón, del Chavo del 8. El trabajo no es malo. Lo malo es tener que trabajar. Y a veces, hermanos, hay una cultura que nos quiere decir que el trabajo es como un castigo de Dios. Y es un castigo de Dios. Mentira del diablo. El trabajo es una bendición de Dios. El trabajo dignifica al ser humano. El trabajo nos permite ser útiles. La Biblia dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te ha dado el poder para hacer las riquezas. Dios le dio la capacidad a usted de ser ingeniero, de ser doctor, de trabajar en Walmart, de ser abogado. Dios te dio la capacidad de usted poder caminar y socializarse con gente, llevarse con gente buena y con gente menos buena. Dios nos dio la capacidad a nosotros para hacer eso. Él no nos creó como vagos. Dios nos creó como gente productiva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como gente productiva. Yo sé que Dios puede hacer milagros, pero es cuando usted no puede. Cuando usted no tiene la fuerza, cuando usted no tiene la capacidad, cuando usted lo agotó todo y usted dice solamente un milagro de Dios me salva. Pues mira, un milagro de Dios te salva. Yo quiero terminar en esta hora. ¿Cómo va el tiempo? ¿Cómo va el tiempo? Este reloj se le paró el tiempo. ¿Cuántos minutos me dan? Nadie me quiere dar minutos. Exacto. 5 minutos, Dios proveerá, Dios multiplica esos minutos. Con 3 personas que me den de a 5, Dios lo multiplica, son 30. Fíjate esto. Dios lo multiplica. Pero escuche, y vamos a terminar con esto. Los muchachos, por favor, del grupo de alabanza. Gracias. Jehová Jireh es uno de los nombres más populares de Dios. ¿Usted sabe qué significa? El Señor que proveerá. Ese es el nombre recordado por Abraham cuando Dios proveyó el carnero para ser sacrificado en lugar de su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Jehová Jireh. Jehová le había dado instrucciones a Abraham. Toma a tu hijo, según Génesis capítulo 22. Toma a tu hijo, toma a Isaac, tu único hijo, el hijo a quien amas, y sacrifícalo en un monte donde te mostraré. Abraham tomó al niño como Dios le había pedido y juntos se fueron al lugar que Dios le señaló. Lo que más me impacta de esta historia es que mientras el padre y el hijo van caminando, el niño por curiosidad le pregunta al papá: papá, tenemos la leña, tenemos la forma de prender el fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el holocausto para Jehová? Y Dios le dice, y Abraham le dice a su hijo, a un niño, le dice a un niño le dice, un padre, un hombre pensante que razona, le dice a un niño que todavía no tiene esa capacidad de razonar: tranquilo, que Dios proveerá. Dios se proveerá de un holocausto. Hermanos queridos, Dios te proveerá. Cualquiera que sea tu necesidad, Dios ha prometido proveerte. Dios ha prometido que Él será suficiente para ti.
que las riquezas que Él tiene allá en el cielo se van a materializar aquí en la tierra, y sean necesidades físicas, Él las va a proveer. Necesidades emocionales, Dios la va a proveer. Necesidades espirituales, Dios la va a proveer, porque Él cumple sus promesas. Lo único que Dios pide de nosotros es confianza. Confianza. Confianza en Dios. Confía en el Señor, hermano. Iglesia, confía en el Señor. Lo único que Dios quiere de ti es que tú confíes en Él, y Él proveerá lo necesario para tu vida. Levanta la mano conmigo, por favor. Levanta tus manos conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, todas estas manos que están levantadas, tú conoces las necesidades más profundas de cada uno de mis hermanos que están aquí. Tú las conoces, Señor. Necesidades emocionales. Hay cosas que quieren destruir la mente. Hay momentos difíciles que vienen para destruir la mente. Señor, en el nombre de Jesús, tú has dicho que tú eres nuestro Jehová Jireh. Tú vas a suplir para que nuestra mente esté intacta. En el nombre de Jesús, todo demonio, toda circunstancia que se ha querido levantar para destruir la mente, Señor, de cada persona aquí representada, lo echamos fuera por el poder de tu palabra. Pero también, Señor, están nuestras necesidades físicas. Señor, tú sabes, tú nos creaste. Tú nos creaste con esas necesidades. Padre, toda persona que está aquí con esas necesidades, que te la ha presentado una y otra y otra y otra vez delante de ti, de mañana, de tarde, de noche, Señor, la ha presentado a ti creyendo con fe en que tú la has de resolver, en que tú la has de suplir, Señor, en el nombre de Jesús. Que en su tiempo ellos puedan cosechar, en el nombre de Jesús, ese milagro, Señor, de esas necesidades físicas, Señor. Pero también está la necesidad espiritual. Está la necesidad espiritual, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Así como decía David, todos nosotros tenemos hambre y sed de ti. Y el único que puede llenar esa necesidad espiritual eres tú. Llénala, Padre Santo. Llénala, Padre Santo. Suple como solamente tú sabes suplir. En el nombre de Jesús, desde la persona más mayor, de más edad, hasta la persona con menos edad en este lugar, suple sus necesidades. Tú eres el único Dios que sacia todas nuestras necesidades y que tienes riquezas para hacerlo, y que sabes cuándo dar las bendiciones a tus hijos. Esperamos en ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios de antemano, porque Él ha provisto para tus necesidades. Y vamos a cantarle al Señor fuerte: mi corazón entona la canción. Wow.